Las iglesias de Siria hacen sonar las campanas de la Navidad para confirmar de que la Siria que emitió la ciencia, la paz y la fraternidad al mundo prevalecerá contra el terrorismo. Seguirá siendo el símbolo del amor y de la paz. Jesucristo, por ser el mensajero del amor y de la paz, la organización Wafa Lealtad homenajeó a varios hombres del ejército árabe sirio que se encargan de instaurar la seguridad y la paz en Damasco Campo. Irán realiza maniobras militares a gran escala para poner en prueba sus capacidades de tierra, mar y aire. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional, como todos los días desde Damasco, Siria. Las celebraciones de la Navidad en Siria se han limitado a las oraciones debido a los trágicos sucesos que está presenciando el país. Las celebraciones de Navidad en Siria se han limitado a las oraciones debido a los trágicos sucesos que está presenciando el país y por honor y respeto a los mártires civiles quienes fueron víctimas del terrorismo y los militares que ofrecieron su vida en la lucha antiterrorista. En esta ocasión, las comunidades cristianas en todo el país efectuaron misas y oraciones en las iglesias y los lugares de culto. En la Catedral Ortodoxa Siríaca en Alepo se celebró una misa con motivo del nacimiento de Jesucristo, mensajero del amor y de la paz. En la misa, el patriarca Mar Ignacio Efrén II, patriarca de Antioquia y todo Oriente, el jefe supremo de la Iglesia Ortodoxa Siríaca en el mundo, habló sobre los significados del nacimiento de Jesucristo y los nobles valores que lleva en sí esta ocasión, haciendo hincapié en que el mensaje del amor y la paz que trajo Jesucristo seguirá siendo un faro para la humanidad. El patriarca dijo, hay que trabajar por la paz y orar para que la paz esté con aquellos que cayeron mártires o resultaron heridos. Asimismo pidió a Dios que devuelva la tranquilidad y la paz a Siria, el lugar de donde se difundió el cristianismo para el mundo entero. Por otra parte, el patriarca Yohanna X Yazigi, patriarca de Antioquia y todo Oriente para la Iglesia Greco-Ortodoxa, presidió una misa en la iglesia de Mar Elías en Alepo. El patriarca Yazigi dijo en su homilía que los hijos de Siria añoran el amor divino y oran para que Dios esté con todo herido, desaparecido, dolido o afectado. El patriarca oró a Dios para que preserve a Siria, pueblo y ejército, y para que la tranquilidad vuelva a la patria. En la iglesia de María en Damasco se celebró una gran misa presidida por el patriarcado de Antioquia y todo Oriente para los griegos ortodoxos, el arzobispo Afram Maluli. Maluli indicó en su sermón que el mundo hizo vista gorda sobre lo que está sucediendo en Siria, destacando que los cristianos son enraizados en esta tierra y no la abandonarán. También reafirmó que Siria seguirá siendo mensajera de la paz y el amor para el mundo. Asimismo, se celebraron misas y oraciones en las iglesias y los lugares de culto en las diferentes provincias de Siria. Asistieron a todas las misas eruditos y clérigos musulmanes. Las celebraciones de la Navidad continúan en su segundo día. En la Catedral para Siríacos Ortodoxos se efectuó una misa presidida por el obispo Juan Kawat, el vicario del Patriarcado de Antioquia y de todo el Oriente para los Siríacos Ortodoxos. En su sermón, el obispo llamó a los sirios para enferrarse a la tierra y a preservar su presencia, su papel nacional y civilizador. También lanzó un llamamiento para los sirios, tanto musulmanes como cristianos, a trabajar juntos como hermanos para llegar lo más pronto al final del túnel oscuro que vive la patria. Asimismo, se celebró una misa navideña en la Iglesia Evangélica Nacional en Damasco. El obispo Butros Saur, quien encabezó la misa, rezó por la restauración de la seguridad y la paz y el amor en todo el territorio sirio. También se dirigió a los sirios exigiéndoles cerrar filas ante la conspiración y el terrorismo que sufre su país.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, destacó la necesidad de poner fin a la propagación de la organización terrorista del Estado Islámico en grandes áreas en Irak y Siria y señaló de que colaboradores de esta organización terrorista están apareciendo ahora en Afganistán. Lavrov dijo en una entrevista con el diario ruso Kommersant de que es necesario tomar medidas para evitar la caída de más tierras en manos de los extremistas, revelando informaciones de que hablan de su presencia en el norte de Afganistán, que es muy próximo a Asia Central y por tanto de las fronteras de Rusia. El canciller ruso advirtió también de la información que apunta también al uso de las armas químicas por los terroristas del Estado Islámico, explicando de que los extremistas tuvieron acceso más de una vez a sustancias tóxicas. Pueden ser también considerados armas químicas debido a la gravedad de sus efectos. Por otra parte, Lavrov criticó los intentos de algunos estados para eludir la Carta de las Naciones Unidas al imponer sus puntos de vista en todo el mundo, considerando así esto como una seria amenaza al sistema global. Rusia cuestionó la eficiencia de los ataques aéreos lanzados por la llamada coalición internacional contra la organización terrorista del Estado Islámico. En declaraciones a la prensa, el portavoz de la Cancillería rusa, Alexander Lukashevich, expresó la preocupación de su país por el crecimiento de las potencias del Estado Islámico en Irak y en Siria. Por otro lado, el vocero ruso acogió con beneplácito el consentimiento de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, de examinar y de evaluar los datos que habían presentado Siria a la misma sobre un supuesto uso del gas de cloro en Siria como un arma química. Es de señalar de que la Cancillería rusa había expresado anteriormente su esperanza de que la OPAC tomara en consideración los referidos datos planteados por Siria. Unidades castrenses infligieron este jueves colosales bajas en las filas de varias organizaciones terroristas que operan en diferentes provincias del país. En este sentido, las Fuerzas Armadas bombardearon un convoy de vehículos de los terroristas en la periferia de Tal Banat, al noreste de la provincia de Sueda, eliminando así a los terroristas que iban a bordo. En la ciudad de Homs también unidades del ejército realizaron operativos en diferentes partes del campo de la provincia, en los que lograron dejar muertos y heridos a numerosos terroristas, destruyendo así vehículos suyos. Por otra parte, eliminaron a otros terroristas que trataban de infligirse desde el barrio de Al-Waer en los huertos circundantes. En la ciudad de Latakia, el ejército arrasó con mercenarios extranjeros en operativos llevados a cabo en diferentes pueblos y en el campo norteño de la provincia costera, mientras que en dichos operativos el ejército destruyó vehículos equipados de dispositivos de telecomunicaciones, 2 vehículos cargados con armas y municiones, así como 4 artillados. Por otro lado, numerosos terroristas fueron abatidos a manos del ejército en Batina, Machara y en Mactana, en el campo de Cuneitra. En paralelo a esto, las Fuerzas Armadas aniquilaron concentraciones y refugios de terroristas pertenecientes a diferentes organizaciones terroristas en el campo de Idlib. Al sur de Siria, unidades castrenses asentaron duros golpes a los terroristas en Dara al-Balad, en la ciudad de Dara, así como en Sheikh Meskin y Atman, y en los alrededores de la ciudad arqueológica de Bushra al-Sham, en el campo de la provincia. Con motivo del nacimiento de Jesucristo, el mensajero del amor y de la paz, a la organización La Lealtad Siria ha homenajeado a varios hombres del ejército árabe sirio que se encargan de instaurar la seguridad y la paz. El acto tuvo lugar en el campo de Damasco. Las fuerzas de la ocupación israelí arrestaron al menos a 7 en la ciudad de Nablus, en Cisjordania. Fuentes de seguridad informaron de que las fuerzas de la ocupación irrumpieron en la ciudad de Nablus y que allanaron a varias casas en diferentes partes de la ciudad. De igual manera, las fuerzas de la ocupación irrumpieron en el poblado de Aracá, en la localidad cisjordana de Jenin, donde irrumpieron en una casa adyacente al muro del apartheid. En la ciudad también ocupada de Jerusalén, las fuerzas de la ocupación arrestaron a 3 palestinos después de asaltar sus hogares. Las fuerzas israelíes llevan a diario detenciones arbitrarias y ataques contra los palestinos sin ninguna consideración a los derechos humanos y a las leyes internacionales.
Las Fuerzas Armadas iraníes han iniciado este jueves una gran maniobra militar en el sur del país persa, en una zona comprendida entre la región oriental del estrecho de Hormuz y la región sureña del Golfo de Adén. El subcomandante del ejército iraní, el general de brigada Abdullahian Musavi, ha señalado de que el mensaje de estos ejércitos militares es la paz y la amistad para los países de la región bajo la bandera de la unidad entre las naciones musulmanas. El funcionario militar también ha resaltado que estrechar los vínculos entre los ciudadanos iraníes y las Fuerzas Armadas para mostrar el poderío del país es otro objetivo de los ensayos. Las autoridades iraníes han dejado claro en reiteradas ocasiones de que el poderío militar de Irán tiene exclusivamente carácter disuasivo y defensivo y no representa ninguna amenaza para otros países del mundo. Y aquí damos por finalizado con los titulares del día de hoy. La Iglesia de Siria hace sonar las campanas de Navidad para confirmar de que la Siria que emitió la ciencia, la paz, la fraternidad del mundo prevalecerá contra el terrorismo y seguirá siendo el símbolo del amor y de la paz. Jesucristo, por ser el mensajero del amor y de la paz, la organización Wafa Lealtad homenajeó a varios hombres del ejército árabe sirio que se encargan de instaurar la seguridad y la paz en Damasco Campo. Irán realiza maniobras militares a gran escala para poner en prueba sus capacidades de tierra, mar y de aire. Y con estos titulares damos por finalizadas las noticias correspondientes en el día de hoy. Que pasen muy buenas noches.